Amén. Diga conmigo, viola d'amore. Diga conmigo, viola de amore. ¿Sos italiano? Está romántico. Vamos a ver qué es esto. Diga conmigo, es que en italiano todo suena más bonito. Amén. Cuando tú hablas en italiano suena más romántico. El nombre es viola d'amor, pero como fue creada en Alemania y después fue llevada por el romanticismo a Italia, entonces le nombraron viola de amore. ¿Hay alguien que habla italiano aquí? Por favor, corríjame. Viola, dígalo conmigo, viola de amore, rompiendo autodefensas. Vamos, dígalo conmigo, viola de amore, no viola del otro, no, viola de amore, rompiendo autodefensas. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué debemos tener como una base? ¿Qué cosa es una viola de amore? ¿A qué se refiere el pastor cuando habla de viola de amore? Entonces, la viola de amore es un instrumento de cuerdas. Amén. Que se toca como el violín. Es parecido al violín, pero es un poco más grande que el violín. Ahora, el principio de esta viola de amore y lo que le lleva a tener este nombre, entonces es lo que lo identifica como algo distinto a un violín. Algo distinto a todos los otros instrumentos que son violos. Todos los otros instrumentos de cuerda que son tocados por un arco, el rozar el arco con las cuerdas. La diferencia que tiene este violo de amore es que tiene 14 cuerdas. Diga conmigo, 14 cuerdas. Pero solo se tocan 7. Wow, cuando yo oí esto, yo dije, esto es maravilloso, esto está hermoso. Solo se tocan 7 cuerdas. Hay 7 cuerdas de arriba y 7 cuerdas abajo. Entonces se tocan las 7 de arriba, pero las de abajo vibran por simpatía con las cuerdas de arriba. Aleluya. Y alguien que yo no sé si usted está cayendo en esto. Las cuerdas que están debajo vibran en resonancia con las ondas que emiten las cuerdas de encima. Dile que tiene al lado, quédate con este principio. Diga conmigo, principio de resonancia. Aleluya, principio de resonancia. Esto para que usted tenga idea. Ocurre cuando un objeto vibra en presencia de un sonido, en presencia de otro. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, vamos a Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Y es para que usted entienda que Dios tiene arpas. Diga conmigo, Dios tiene una arpa para mí. Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Y estas son las bases de lo que vamos a estar hablando hoy. Diga conmigo una vez más, viola de amore. Dígalo romántico para que suene bonito. Viola de amore. Aleluya. Dice Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. No hay nadie aquí, hay uno. Ahí ya empezaron a sumarse. Dice, vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Aleluya. Ahora sí estamos un poco más despiertos. Sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Aleluya. En pie sobre el mar de vidrio. Y dice, con las arpas de Dios. Aleluya, qué hermoso. Diga conmigo, viola de amore. Aleluya. Todo lo que crea el hombre que tiene un principio en los cielos es una inspiración divina. Hay alguien que tiene que entender esto. Dios nos creó con algo maravilloso y es el don de crear. Los peces no pueden crear, un perro no puede crear, un ave no puede crear. Hace un nido por naturaleza, por instinto, pero no puede crear más allá de eso. Entonces, todo lo que Dios le dio al hombre es que en su mente el hombre puede imaginar algo y a eso en lo espiritual está siendo creado. ¿Me entendió por ahí? O sea, todo lo que tú pienses, por eso sube delante de Dios en forma de paloma. Todo toma una imagen, todo toma una forma en lo espiritual. Ahora, el hombre tiene la capacidad de aquello que soñó, traerlo a existencia. Ahora, todo lo que cree el hombre que tenga un inicio en el cielo tiene inspiración divina. Pero todo lo que cree el hombre que no tiene un inicio en el cielo, entonces eso no es inspirado por Dios. Diga conmigo, los instrumentos musicales tienen un principio divino. Antes que el encargado de los cielos fuese creado,
perdón, el encargado de la adoración en el cielo fuese creado, aquel hermoso querubín de la mañana que se envaneció, quiso ser semejante a Dios, ya Dios había creado los instrumentos de adoración. Diga conmigo, un arpa. Diga conmigo, el arpa de Dios, la que Dios tiene preparada para nosotros en el momento de adoración. Usted no sabe de músico, pero allá arriba usted va a tocar de una manera hermosa. Dice que Él vio a los que alcanzaron victoria. ¿Cuántos van a alcanzar victoria? Aleluya. Entonces Dios, todo lo que se ha creado, el hombre tiene la capacidad de crear. El problema del hombre es que muchas veces crean cosas que no tienen un principio en los cielos, pero lo crean en lo espiritual y lo trae a vista. Y esas cosas no agradan ni glorifican a Dios. Pero diga conmigo, todo lo que tiene un principio en el cielo y es creado en la tierra, tiene una inspiración divina. Aleluya. Debemos quedarnos con este principio de violo de amores. Eso lo estaremos viendo más tarde. Era la base para que usted entendiera lo que vamos a llegar, cómo debemos hacer y de la manera que debemos de obrar. Aleluya. Dile que tiene al lado, vibra por armonía. Dile, vibra por simpatía. Aleluya, con las cuerdas de arriba. Entonces, en nuestro caminar en el Señor hay patrones muchas veces que debemos desarraigar de nosotros. Cosas que han sido sembradas en nuestra familia, en nuestra vida, producto número uno, a la maldad del hombre. Usted tiene que entender que todo lo que proviene por perdición y por carne viene producto del pecado. El pecado que se imputó, ya conmigo, se imputó, aleluya, en el huerto. Entonces, el problema es que nosotros usamos eso como una justificación para permanecer en lo que no debemos de permanecer. Es que todos pecamos, sí, la Biblia dice eso, pero dice que no permanezcas en ellos. Amén. Entonces eso no es justificación, pero por ahí vienen en nuestras vidas una ley que se revela contra nosotros mismos, que está en la maldad del hombre. Esta es la ley que se revela contra nosotros mismos. Número uno, que viene por la imputación de pecado y la maldad del hombre, que comienza a crecer. Esta maldad del hombre se convierte también en una maldición generacional. O sea, una maldición que pasa de familia en familia. Por eso usted ve muchas veces un patrón que se repite. O sea, si el padre es alcohólico, muchas veces el hijo, si no rompe con ese patrón, ¿qué es? Entonces esto se determina desde mucho antes. El que nacía pobre tenía que permanecer. O sea, porque no tenía derecho a otro estudio. El que era hijo de zapatero tenía que ser. Por eso usted ve que hoy hay gente que se llama Raúl Zapatero. ¿Hay que lo entiende? Entonces el nombre identificaba tu condición, lo que eras, a lo que había sido supuestamente llamado a estar. Y eso te condicionaba durante una vida entera. Diga conmigo, una maldición generacional. Pero no solo eso, hay familias en cuya usted ve el cáncer que va de generación en generación. O ve problemas del corazón que va de generación en generación. O ve problemas de ira, de maldad que va de generación en generación. Abandonos que van. Dale un codazo que tiene al lado y dile, despiértate. Hay actitudes que van de generación en generación. Y es un patrón que se repite en familia. Y es esta ley que muchas veces se revela contra ti mismo. Diga conmigo, la ley que se revela contra mí. El pecado que se multiplica. El pensamiento que es de continuo al mal. Por eso usted ve que la Biblia dice que el Señor... La Biblia cuando dice se arrepintió en este versículo no es que se arrepintió de arrepentimiento. Usa el arrepentimiento como le dolió, como dolencia, como afectación, como tristeza. Hablaba con un joven y dice, ¿Dios se puede entristecer? Pues sí. Usted no puede contristar al Espíritu Santo. La Biblia dice que sí. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Entonces Dios tiene también la oportunidad, ¿por qué no? Tiene también la habilidad de... que no es una habilidad, tiene también el derecho, porque a veces pensamos porque Dios, yo lo que yo hago no lo va a entristecer. Pues sí, usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo, que es entristecer igual a Dios. Lo podemos entristecer. Ya conmigo, rompen las autodefensas. Bueno, pastor, ¿y dónde quieres llegar? Pues ya vamos a llegar. Muchas veces el mismo patrón de maldición generacional lo vamos a ver como una autodefensa. Entonces decimos, no, porque mi mamá murió así, porque mi papá murió así, porque no sé quién murió así, que desde mi abuelo esto viene de venida, por ende me va a tocar. Y se vuelve una, diga conmigo, autodefensa.
O sea, no tenemos la capacidad ni nos ponemos los pantalones bien puestos para romper esa maldición. Porque para andar en el Espíritu, dile que tiene al lado, hay que tener los pantalones bien puestos. La Biblia dice que el Evangelio es para valientes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos valientes en esta mañana? O sea, romper esas cosas, andando en el Espíritu, no por su capacidad, sino por la misericordia y la bondad del Señor. Porque Él es quien pone el querer. El querer. Entonces hay una parte que ponemos nosotros y otra que pone Él. Pero si nosotros ponemos nuestra parte sola es imposible. Tiene que haber un cómputo de un 100%. Diga conmigo, 100%. Entonces esta ley que se revela contra nosotros muchas veces la usamos como autodefensa. Pero no hemos sido llamados a usarlas en defensa propia, sino a romper con ellas. Y el medio de romper con ellas se llama Cristo. Se llama Cristo. Aleluya. Entonces, vemos Romanos 8.1, donde usted sabe que Romanos es una carta, era seguida. Entonces vemos Romanos 8.1, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino que caminan, hablan, viven, respiran, se alimentan conforme al Espíritu. ¿Quién vive? Y entonces en el capítulo 7 entonces vemos diga conmigo, una reseña de esta condenación, de esta ley de pecado, de esta maldición que es constante en el hombre. Aleluya, vamos a Romanos 7 a partir del 14 hasta el verso 25. Aleluya. Ya está ahí, si está ahí da un fuerte amén. Y continúe conmigo. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Entonces dice la palabra del Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aleluya. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Aleluya. Y que me lleva cautivo en la ley del pecado, que está en mis miembros. Diga conmigo, en mi carne. Por eso usted y yo no podemos andar en la carne. Porque si andamos en la carne, esa ley de pecado va a tomar control en ti. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este cuerpo. O sea, esa consecutividad generacional, ese patrón seguido en nuestra familia, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Aleluya. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta ley de pecado que gobierna según tu estado, no te condiciona ni te maldice si cumples el condicionante, que es estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús entonces es, como decíamos ahorita, caminar conforme, vamos a decirlo, caminar conforme al Espíritu. Aleluya. Muchas veces este mismo patrón de maldición generacional, patrón o maldición generacional, vuelvo y le repito, es como una autodefensa. Y si vemos aquí, si Pablo le hubiese dado otro final, entonces hubiésemos dicho, Pablo se está justificando para hacer lo que no debe hacer. Entonces Pablo lo que te está queriendo decir es, en ti está el querer como el hacer, pero en ti hay dos condiciones. Tú eliges a cuál de las dos le sirve, a cuál de las dos te entrega, en cuál de las dos te deleitas.
¿A servir a la ley de Dios o a la ley del pecado? Porque nosotros no se le dio un espíritu de cobardía, sino de amor, número 1, de poder, número 2, y número 3 es de dominio propio. O sea, cuando ya usted está en el Señor, usted tiene su Espíritu Santo. Usted tiene toda la autoridad para decirle a eso que desea la carne hacer: stop. Soy del italiano para el inglés. Ya conmigo, stop. Detente. Esto no va a pasar. Porque déjame decirte algo. El deseo de hacer el mal, el deseo de hacer lo que no tienes que hacer, siempre está latente. Por eso dice Pablo: hay esta ley que se revela contra mí mismo. O sea, yo estoy en esta carne, pero esto atenta contra mí. No voy a lograr lo que quiero y lo que tengo que lograr y lo que pienso lograr y lo que tengo en mi corazón lograr, si le permito a lo que está en mi carne gobernar sobre ella. Aleluya. Diga conmigo: tienes dominio propio. Dile que está a tu lado: tú eres el responsable. Si tienes tu hijo aquí, dile: yo soy el responsable. Hijo, si estás aquí solo, di: yo también soy responsable. Porque déjame decirte algo. Dice que la bendición de Dios alcanza ¿hasta dónde? ¿Sabes de qué depende eso? De que esa generación se mantenga en. No te estoy diciendo que tú le hablaste a tu hijo, que tú enseñaste a tu hijo en el evangelio y se apartó de él. Porque dice la palabra que cuando enseñamos, cuando criamos, cuando educamos a nuestros hijos en la palabra del Señor, aun cuando crezcan, aun cuando se hayan ido muy lejos, aun cuando no estén viendo como tienen que ver, dice la palabra de Dios: no se apartará de él. Y eso sí es un principio de siembra y de cosecha. Pero si aún estando no permanecemos en el Señor, no se corta esa maldición. ¿Saben? En mi familia hay una maldición por parte de padre de todo lo que tiene que ver con cardiovascular. Está en mí, a partir de mí, en mi descendencia, el yo mantenerme en Cristo Jesús, en yo mantenerme no en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Que esa maldición sea arrancada y cimentada de mi generación. De la otra rama de tu familia depende de esa persona. De un padre salen 2 hijos, 3, 4. La rama va a ser bendecida en la manera que seas capaz de mantenerte en Cristo Jesús. Y educa y enseña a tus hijos. Porque muchas veces, déjame decirte algo, estamos ajenos de nuestros hijos. Aún viven con nosotros, aún están bajo nuestras alas, y muchas veces nos mantenemos ajenos de nuestros hijos. Porque por naturaleza el padre tendemos a decir: no, mi hijo no hace eso, yo lo conozco. No, mis hijos, yo conozco las características de mis hijos. ¿A cuántos padres el hijo no le ha hecho pasar la pena de: él no come eso? Y el hijo se da un atracón. No, él no le gusta vestirse así, y el hijo se viste así. Entonces, ¿cuánto conoces a tu hijo? Que simplemente en vez de educarlo, muchas veces lo malcriamos. Yo no como arroz amarillo, pero en otra casa se da un banquete. Pero tú sabes por qué él te dice: yo no como arroz amarillo. Porque tú le haces otra cosa enseguida. El niño cuando nace tiene una autodefensa. Él no sabe hablar. Él no se va a acercar a la mamá y decirle. El niño llora. Pero cuando el niño crece, esto lo dije creo hace unos días, lo estoy repitiendo hoy. Si el niño llora ya, cuando sea mayor, si llora Fabián, ¿qué le dices? Date quieto. Si llora Erika, si llora Angie, ya Angie ya pasó ya esa etapa. Si llora a tus hijos, no le vas a enseguida poner el biberón en la boca. Porque eso no es educar, eso es malcriar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque muchas veces tenemos a nuestros hijos en la escasez. También tenemos que enseñarlos a vivir en la abundancia. Pero si estamos en la abundancia, tenemos que enseñarlos a vivir en la escasez. No siempre es un sí. A veces te toca un no. Como toca el que tiene al lado, dile a tus hijos: a veces le toca un no. No te toca un no. Porque eso educa.
Eso te enseña de que no eres merecedor de todo lo que crees que mereces. Porque muchas veces el hijo crece malcriado creyendo que él es merecedor. Y en esa misma manera muchas veces nosotros nos malcriamos con Dios. Aunque Dios es bondadoso y nos malcriamos. Y hacemos lo que nos da la gana porque somos hijos de Dios. Dios corrija al hijo. Está en nosotros el aceptar esa corrección. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ya conmigo, gracias Jesús. Por eso el apóstol dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien me libra de este cuerpo de muerte. Génesis capítulos 44 y 45, no vaya ahí. Vamos a hacer una breve reseña y usted tiene que tener este conocimiento. Génesis 44 y 45. Si vemos el del 42 en adelante, vamos a ver el Josué. Vamos a estar viendo la vida de Josué. Pero a partir del 44 y el 45, habla ya cuando los hermanos van a ver a Josué, que no sabían que era Josué. Entonces, en la familia de Josué había un patrón, de José. Había un patrón, diga conmigo, había un patrón. Número 1, de engaño. Número 2, de envidia, de rencor. Había un patrón de vender a tu hermano. Había un patrón de menosprecio al menor. Había un patrón de autocomplejismo. Porque lo primero que hicieron los hermanos sentirse cuando José dijo el sueño. Número 1, Josué a lo mejor lo dijo un poco jactancioso. Pero también los hermanos sintieron un poco de recelo y envidia. Incluso cuando el padre se vio sometido al hijo, también dijo, incluso nosotros también. Fue como decirle: voy, vamos, párate que te estás pasando un poco. Y había este patrón que se repetía en la familia de José. Y José, el hombre de Dios, no entre comillas, el hombre de Dios, aquel que revelaba los sueños, aquel que tenía el don de caer en gracia, aquel que tenía el don de abrir su boca y convencer y agradar a cualquiera, aquel que tenía el don de una tremenda contabilidad, aquel que era bondadoso. Por un segundo, diga conmigo, por un segundo, repite el patrón. Por eso le digo que está en nosotros romperlo. En algún momento se presentará en nuestra vida. Ese patrón que por generaciones tuvo, en algún momento se parará delante de ti y te dice: vengo a revisar. Y viene José y dice a su siervo: coge mi copa, la de plata. Vamos a meter un engaño aquí y vamos a coger preso como a mí me hicieron. Vamos a meter preso a uno de mis hermanos. Viene el siervo de Dios, el siervo de José, y coge su copa de plata, diga conmigo, su copa de plata, su copa personal, y la mete en el costal, en el saquito que llevaba ¿quién? Benjamín. O sea, el patrón de maltratar al pequeño, el patrón de tratar de llevar cautivo al pequeño. ¿Qué hace José? Va en pos de repetirlo. ¿Y qué hace el siervo? Lo pone y cuando viene y dice: me falta la copa, vamos a revisar. Entonces él perpetra, se dice así, ¿verdad? Perpetra una trampa, un engaño para repetir el patrón. Y el problema es que cuando este patrón se presenta en nuestras vidas, nuestra autodefensa será: pues a mí me lo hicieron. Si a mí me lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Muchas veces ni nos damos cuenta que vamos rumbo a hacer, rumbo a repetir aquello que se repitió en nuestras vidas. Pues te repito, ¿quién te dijo, si no cortas ese patrón, que no lo vas a repetir? Que no se volverá a ver en tu familia. Toca al que tiene al lado y dile: necesitas cortarlo ya. Y esa trampa viene fruto. Y entonces viene el hermano, y el hermano tiene una actitud que es la que vuelve a José su rostro al Señor. La Biblia no dice que José se volvió al Señor. La Biblia dice que él no pudo contenerse. A los que aman al Señor,
Cuando la maldad se presenta, no se van a poder contener. No van a poder darle espacio a que aquello camine. Que podemos meter la pata, que podemos equivocarnos, sí. Pero usted y yo tenemos aquel espíritu que clama y gime por nosotros, que nos lleva a toda verdad. Y dice que José, ¿qué hizo? Se conmovió. Vamos a Génesis un momentico 45, rapidito. Génesis capítulo 45. Aleluya. Génesis 45. Aleluya. Dice el verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme, perdón. Antes de eso. Dice el verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Aleluya, diga conmigo, y clamó. Hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Aleluya. ¿Sabe que el patrón no nos permite llorar? La dureza en el corazón no nos permite ser quebrantados. Y a veces decimos, es que no quiero mostrar mi debilidad. Y a veces pensamos que el llanto es semejanza a debilidad. Y yo creo para mí que el llanto es semejanza a fuerza. El llanto es semejanza a firmeza, a quebranto y a humillación. ¿Quién vive? Más que debilidad. ¿Cuántos saben que la humillación no es debilidad? Dice, y lloró con ellos. Dice, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Diga conmigo, ahí José rompió el patrón. Diga conmigo, diga lo que viendo. Ahí José rompió el patrón. Aleluya, dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Y entonces cuando tú entiendes cómo debes romper el patrón, la manera en que tú hablas, la manera en que tú caminas, la manera en que tú te expresas, diga conmigo, es diferente. ¿Recordamos la viola de amores? ¿Recuerda la viola de amores? Aleluya. Pues podemos semejarlo de la siguiente manera en nuestra vida. El Señor es el arco. Usted sabe que la viola se toca con un arco. Es el arco que toca las cuerdas de encima, que es el Espíritu Santo. Las cuerdas que se encuentran en la parte de encima en la viola, ¿qué es? El Espíritu Santo. Nosotros somos las cuerdas que se mueven por simpatía, por acuerdo, por relación, por intimidad, produciendo un sonido dulce, melodioso, agradable, cuya calificativo es el amor. ¿Cómo rompo? Siendo una viola de amores. Y mi sonido al vibrar tiene que estar ligado en concordancia con la vibración que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros.